Adelante, Samuel. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan para la mesa 27, titulado Buen Provecho. Antes que nada, pues me es grato darles la bienvenida al quinto Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural e Inmaterial. Les pido que durante las ponencias mantenemos cerrados los micrófonos y también les recuerdo a los ponentes que les tocará a cada uno 15 minutos. Yo, por mi parte, estaré indicando a ustedes como ponentes cuando tienen 5, 3, luego cuando se acaba el tiempo. Entonces también les pido que tienen su ventana de Zoom abierto para que vean la ventana así. Y también les estaré indicando por el chat, además, para que vean cómo les va en el tiempo. ¿Les parece? Bueno. Empezaremos, seguiremos el orden del programa. Les presentaré a cada uno de ustedes de acuerdo con lo que tenemos en el registro de las ponencias y también terminando la mesa, esperemos que tengamos unos momentos para poder platicar, hacer preguntas y así, ¿sale? Bueno, para empezar, pues me es grato darle la bienvenida a nuestro primer ponente, Luis Roberto Quiñones Vargas. Luis Roberto es estudiante de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, generación 2017 a 2021. Es investigador y documentador en el programa de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de Tlaxcala por parte del Archivo de la Palabra en la INA. Interactividad Cultural y Desarrollo, AC, durante la estancia 2019. Es ponente en el primer encuentro de Antropologías Implicadas, Metodología y Experiencias para la Investigación Colaborativa por parte de la ENA en el 2020. Es investigador en el proyecto Catálogo de Expresiones del Patrimonio Cultural Intangible de Aguascalientes en el Museo Regional de Aguascalientes 2021. Nos presentará una ponencia llamada Los Muéganos de Huamantla, Patrimonio Cultural y Gastronómico de Tlaxcala. Bienvenidos, Luis Roberto. A ver, ¿sí nos acompaña Luis Roberto Quiñones Vargas? Sí, está presente, solo que no lo estamos escuchando. Quiñones. Daremos un momento para las... Bueno, Luis, ¿nos escucha? Samuel, si quieres nos comunicamos con Luis por teléfono y que mientras comience el siguiente para conocer si tiene algún problema. Me parece bien. Bueno, así esperaremos un rato para escuchar sobre los muéganos y por lo mientras seguiremos con, a ver, la doctora Griselda Tiwi Campos Ortiz. Es doctora en estudios latinoamericanos, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es coordinadora del programa de cultura alimentaria de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura Federal, que nos va a presentar una ponencia llamada Las cocinas tradicionales de México, escenarios estratégicos para la reconstrucción de la cultura alimentaria en la era post-COVID. Adelante, doctora.
Muchas gracias, Samuel. Buenos días a todas, a todos. Para mí es un gusto compartir estas reflexiones para repensar el papel de las cocinas tradicionales en la cultura alimentaria y en la reconstrucción no solo alimentaria, sino de salud y de prácticas sociales en nuestro país. Inicio con la presentación. Muchas gracias. Bueno, es sabido por por cada uno de los que estamos aquí, espero, que el papel que juega México en el mundo, ¿no? Es de los países más grandes, casi 2 millones de kilómetros alrededor de que completamos como espacio geográfico. Somos el país 10º más poblado del mundo, más de 127 millones de habitantes, 11,000 kilómetros de playa y casi el 70% de la variedad de plantas y animales del mundo se encuentran en nuestro territorio. ¿Esto qué implica con las cocinas tradicionales? Que así podemos entender por qué México tiene esta gran diversidad alimentaria, estas culturas alimentarias que nos cuidan y nos protegen, y por qué es tan importante recapitularlo para pensarnos en la era después, que inicie en estos próximos días, después del COVID. Como ustedes saben, a partir de la declaratoria, la cocina tradicional mexicana se vio identificada como un elemento de cohesión, distinción cultural, valoración comunitaria, de acuerdo a la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Esta cocina tradicional o cocinas tradicionales infunden un sentimiento de identidad y continuidad en las distintas regiones de nuestro país. Error sería decir que solo existe una cocina mexicana, habiendo 68 pueblos indígenas, afrodescendientes y populares que construyen las diversas cocinas, todas iguales, todas importantes, todas con técnicas y reconocimientos importantes para la alimentación, ¿no? Entonces, a partir de estas dos primeras reflexiones de la importancia geográfica y cultural del país, pues es como la cocina tradicional mexicana se reconoce. Víctor Manuel Toledo, en el 2019 decía, toda cultura realiza 5 acciones en relación con su naturaleza. La refleja, la nombra, la clasifica u ordena y la utiliza y la mercadea. ¿Qué significa esto? Que nuestras diversas culturas alimentarias no solo sirven para alimentarnos y darnos salud, sino que nos pone en un lugar en el mundo y nos explica y nos permite seguir avanzando. Es importante también reconocer que las cocinas tradicionales de México no solo son un elemento de nuestra identidad y que debemos de reconocer y valorizar, que sí, pero sí también, sino también responde a unas necesidades específicas en nuestros territorios como es la lucha contra el hambre, porque al comer y alimentarse no es lo mismo. Comer satisface las necesidades inmediatas y alimentarnos complementa el ciclo de la vida. Y es lo que se han hecho en las cocinas tradicionales, que también en otro espacio, pero creo que es importante ponerlo en el tintero. Debemos pensar qué es eso de cocina tradicional y qué es gastronomía. ¿Por qué hay una diferencia entre las dos acciones? Si las dos son importantes, si las dos cumplen una función social, si las dos cumplen un reconocimiento. Pero bueno, regresando al tema, ustedes saben, a partir de la pandemia, la situación que enfrentamos en el caso mexicano, no solo fue que por la situación del COVID murió muchísima gente en nuestro país, sino por las graves enfermedades, por las comorbilidades que tuvieron un crecimiento a partir de las políticas neoliberales que no nos permitieron desarrollarnos en salud y que nos trajeron enfermedades que no habíamos desarrollado, como la diabetes y la hipertensión, y que eso trajo como consecuencia mayor mortandad en las personas que enferman de COVID. Traigo aquí, por si no han desayunado, una sopa de quelites, quelites servidos con ajo y cebolla, que refleja un poco de lo que es la gran diversidad, aunque pareciese un plato pobre, ¿no? Refleja toda la identidad y el conocimiento de las prácticas sociales de las regiones de nuestro país. Y entonces, más que solamente hacer el reconocimiento de las cocinas tradicionales, debemos implicar reconocernos y valorizarnos dentro de una cultura alimentaria o de diversas culturas alimentarias de nuestro país. Porque son importantes reconocer no solo el platillo, la preparación o los ingredientes,
sino los usos, las tradiciones, las costumbres y elaboraciones simbólicas de los alimentos, que esto implica el reconocimiento de las mujeres y hombres que están en el campo o atrás de los fogones haciendo las actividades alimentarias. Y estas prácticas tienen una relación directa con la consecución, la transformación, consumo, manejo y distribución de los alimentos y sus ingredientes en un contexto social, hasta llegar a la situación de los desperdicios, ¿dónde acaba lo que comemos? La alimentación es una forma de identificación cultural. Es muy importante reconocerlo porque a partir de ahí podemos plasmar nuevas ideas al lado de las mujeres y hombres del campo y de las mujeres que cocinan y los hombres que cocinan, una identificación cultural distinta a lo que se necesita. Todos sabemos que en algunas regiones, no solo de México, sino de toda América Latina, a partir del COVID, nos dimos cuenta que no solo teníamos un problema de salud, también teníamos problemas de alimentación, de espacios, de territorio, de acercamiento a las grandes urbes, y muchas de las respuestas médicas ante el COVID vino de la mano de las cocineras y de las médicas tradicionales y de la gente del campo. Porque esta alimentación expresa la pertenencia a un grupo social que las personas perciben como una forma para identificarnos, y en este caso es nuestro alimento. También es importante reconocer que en esta era post-COVID, la alimentación debe de hablarse desde una cuestión de género. Estar en la cocina no significa solamente ser explotada o llevar prácticas que debilitan la fortaleza del género en la cocina, ¿no? Sino son tareas domésticas que deben de, más que criticar y voltear a ver a las mujeres como que es una tarea de mujeres que no han tenido la capacidad de desarrollar otras habilidades, es una tarea que debemos complementar en familia, ¿no? Digo, pongo a esta señora que es una youtuber, pero me parece muy importante cómo el reflejo de la importancia de la cocina a partir de la pandemia nos llevó a estas actividades donde mujeres que siempre se han dedicado a la cocina reflejan la importancia de saber cocinar, saber qué hacer. Mucha gente a partir de la pandemia se reconoció la importancia de volver a las prácticas alimentarias. También para esta era post-COVID es muy importante reflexionar sobre la apropiación cultural. Cada uno de nuestros platillos cubre unas necesidades físicas, de tiempo, de espacio, culturalmente apropiadas en nuestras comunidades o en nuestras regiones. Y muchas veces permitimos que, por ejemplo, las fotos que ustedes ven aquí, a las dos se les llame tlayudas. Pero ¿cuál es un reflejo cultural y cuál es una apropiación cultural? ¿En qué momento vamos a poder tener las herramientas para defenderla? Es momento que a partir de esos momentos de reflexión post-COVID podamos permitirnos a todos nosotros reflexionar sobre qué necesitamos y qué no, ¿no? La crisis sanitaria y de alimentación, bueno, es un reflejo de las políticas alimentarias que permearon nuestra salud. Ya lo hemos visto, ya se ha discutido en los medios y en todos los espacios posibles donde se pueda discutir, pero muchas de estas prácticas las podemos regresar a ellas y buscar en las cocinas tradicionales o en la comida popular respuesta a nuestras crisis. No toda la comida de la calle o popular es llena de grasa, no era así nuestra comida, ustedes lo saben, hasta la llegada de los españoles empezamos a freír nuestros alimentos, eran al vapor, salados, ahumados, cocidos, etcétera, ¿no? Entonces, esta crisis sanitaria se puede responder con base en nuestros alimentos tradicionales y lo que llaman la dieta mesoamericana, ¿no? Y uno de los problemas más graves que tenemos que reflexionar es sobre la obesidad infantil. Tenemos los números más altos de niños y jóvenes enfermos de diabetes tipo 2, que es la que se obtiene por una alimentación exógena. Tenemos los mayores índices de niños que ya no hacen deporte, ya no saben patear un balón, y también jóvenes que no comen y que su paladar ha cambiado, y no es culpa de ellos que su paladar acepte otros alimentos, sino simplemente es tratar de darles más herramientas para regresar a prácticas como comer verduras, semillas de manera menos elaborada, pero con el reconocimiento de los sabores y las sensaciones que causa comer una tostada, un taco, una hierba, ¿no? Y bueno, la triada mesoamericana, que tenemos que regresar a ella. No, hay diversos estudios que ustedes pueden buscar donde
esta dieta mesoamericana implica mejoramiento en el sistema en nuestros sistemas de salud, ¿no? Más que nada en el sistema digestivo, ¿no? En la implicación de combinar maíz, frijol, calabaza y algunos chiles, puede implicar un cambio radical en nuestro estado de salud. Y ya, como siempre, el maíz siempre es la respuesta. Por algo somos origen, aunque tristemente ya no lo producimos, aunque estamos muy orgullosos por la gran diversidad de maíces nativos y criollos que tenemos en nuestro país, nosotros no somos los que lo producimos. El 70% del maíz que producimos viene de fuera, ¿no? Y aún así somos de los países, obviamente, que más maíz consumimos cerca de 336 kilos al año. Se produce en un México pluriverso, tenemos que reconocer siempre, aunque sea más largo la nación o nos cueste más trabajo reconocer que la diversidad cultural es lo que nos tiene en pie y fortalecidos. Defender, promover los derechos culturales y colectivos de quienes producen nuestros alimentos, ¿no? Un poco hablábamos hace un momento de la apropiación cultural, es una discusión que debemos de tener. Debemos buscar la alimentación culturalmente pertinente, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestras necesidades, a nuestras cuestiones territoriales. Buscar la sostenibilidad, tenemos generaciones en el presente y en el futuro, y responder a una soberanía alimentaria no como discurso político, sino como con la decisión de que como comunidad, como pueblo, como país, decidamos cómo queremos alimentar. Reflexionar y promover educación y medios tradicionales de aprendizaje, donde no solo sea la televisión la que nos diga qué comer, también tenemos que buscar la capacitación y los medios en comunicación. Y que la representatividad y participación ciudadana sea un eje fundamental para esta era post-COVID y decidamos qué queremos y cómo nos queremos alimentar. Es momento que dejemos que las grandes transnacionales decidan cómo debe ser nuestra vida. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a la doctora Campos. Bueno, gracias por un parte, pero por el otro, pues ya me dio hambre y estando aquí en Estados Unidos, desafortunadamente, pues no están ahí cerquita las quelites. Sin embargo, pues dejaré mis comentarios para el fin de la mesa. Por el momento, pues me comentan que Luis Roberto ya nos acompaña por cuestiones técnicas, no salió, pero ya hemos escuchado un poco sobre su perfil de Luis. A ver, ¿sí nos escuchas, Luis? Hola, sí, muy buenos días. Ahí unas disculpas por las fallas técnicas. De hecho, ahorita tuve que conectarme rápido del celular. Estoy intentando que la presentación pueda ya conectarme directamente aquí de la laptop y para así ya pues poder pues presentarles. Pues para no ir perdiendo tiempo, igual les voy comentando un poquito sobre pues primeramente, bueno, más que nada, pues es un agradecimiento, ¿no? Estoy muy feliz, ¿no? De poder estar participando en este congreso. Yo, pues ya les habían comentado un poco, soy recién egresado de la carrera de Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ahí en la Ciudad de México. Pues este proyecto de salvaguardia sobre patrimonio cultural inmaterial que tuvimos en Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala, pues nace a ver, permítanme, voy a ver si ya me puedo conectar de aquí, ok, permítanme. Ahí sí se ve.
Ok, ahora sí ya me escucho. Sí, solo que tienes retroalimentación de sonido. Tendrías que cancelar el audio de alguno de tus dos dispositivos y hablar solamente de uno. Ya, ahora sí, Kareli. Listo. Ok, muchas gracias. Ahí disculpen con las fallas técnicas. Bueno, este proyecto se llama Los Muéganos de Huamantla, Patrimonio Cultural y Gastronómico de Tlaxcala. Como ya lo había mencionado, pues este programa de salvaguardia del patrimonio cultural y material de Tlaxcala se da en el 2019-2020. Durante esta temporalidad es impulsado desde un proyecto que nace en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la mano de Lina y pues se llama el Archivo de la Palabra, el cual en este caso a través de Centro INA Tlaxcala, de la Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Interactividad Cultural y Desarrollo AC, pues se construyó a través con la ayuda de estudiantes, buscar pues estos proyectos que a través de archivos audiovisuales se pudiera construir como acervos documentales que pudieran estar dentro de la comunidad. Bueno, para ya entrar un poquito al territorio, al espacio geográfico en donde se realizó esta investigación, lo damos que es aquí en Huamantla, Tlaxcala. Es un municipio que está, el segundo municipio más poblado de la entidad, del estado de Tlaxcala. Está ubicado allá a las faldas de la Malinche. Este municipio fue, en el 2007, fue declarado pueblo mágico. Y del cual pues sabemos que hay una gran diversidad, ¿no?, de expresiones culturales inmateriales, de las cuales pues se pueden destacar desde títeres, alfombras y tapetes, la Feria de Agosto, que se celebra el 14, el Día de la Virgen de la Caridad, o sea que es la fiesta patronal como tal del municipio. Hay un la charrería, el bordado artesanal y como tal el muégano, ¿no? Es la expresión cultural inmaterial a la cual nos vamos a dedicar ahorita en este momento. Aquí una foto de la Malinche. Pues el muégano, principalmente en términos generales, pues es un distintivo cultural, ¿no? De la comunidad guamantleca. Es una expresión cultural que en septiembre del 2019, en una sesión extraordinaria, digo, en una sesión ordinaria pública en el Pleno de la 63ª Legislatura del Congreso de Tlaxcala, pues acaba de declararlo interés público la tradición de los muéganos guamantlecos, considerándolos patrimonio cultural y gastronómico del estado de Tlaxcala. Estas iniciativas institucionales pues buscan, ¿no?, aumentar la participación del panecillo artesanal en el mercado nacional e internacional y que de algún modo se logre pues esta preservación, reproducción social y económica del proceso productivo del dulce artesanal. El muégano, en términos más específicos, es un panecillo, es un dulce, para muchas personas un postre también tradicional y típico de las costumbres domésticas y sociales en Huamantla. También su proceso de elaboración y el propio muégano como objeto tangible, pues son parte, ¿no?, de esta expresión cultural, inmaterial y gastronómica que abarca más de 3 generaciones, ¿no? En el municipio, lo que pudimos ver durante la investigación, pues que tiene aproximadamente una temporalidad de más de 100 años de transmisión y herencia cultural culinaria. Y pues ahorita en los resultados que vamos a mostrar de esta investigación, pues vemos, ¿no?, que tiene una gran influencia sociocultural y económica dentro de las relaciones sociales del municipio. Un poco en términos generales, pues les voy a platicar sobre la metodología de caso concreto que utilizamos para el proyecto de salvaguardia del patrimonio cultural y material. Primeramente hay un acercamiento etnográfico, que es importante. Nosotros desde la parte de antropología, pues existe como este primer acercamiento, esta inspección general etnográfica en la cual pues se identifica, ¿no?, lo que son los informantes claves y secundarios. Después procedemos a generar un rapport
en el cual pues se construyen, ¿no? Como estos vínculos de empatía con estos informantes, de los cuales pues te pueden servir de mucho para brindarte muchísima información. Ya llegamos a estos de las entrevistas y visitas casuales, en las que comenzamos a identificar pues estos elementos, los cuales pues, nos van a poder brindar características específicas sobre la expresión cultural inmaterial. Cabe aclarar que desde el principio de la investigación pues existe una observación y descripción densa de todos los detalles posibles, y en el cual a diario, en notas y diarios de campo que hacemos todos los días, pues logramos, ¿no? Anotar todos estos elementos. Después llegamos en este espacio del análisis y codificación y categorización. Uno de los motivos principales de este proyecto de salvaguardia pues era la construcción de archivos audiovisuales, el cual pudieran preservarse dentro de un acervo local en el museo. En este caso fue en el museo local ahí del municipio de Huamantla. Pues se llega, ¿no? A una preproducción, se construye ya después en la producción es ya cuando identificas, ¿no? Estos elementos, ya después pasas a una postproducción en la cual pues editas como tal el archivo audiovisual, pasas a lo que es una presentación y entrega de los archivos audiovisuales a la comunidad poseedora como tal del patrimonio cultural inmaterial, y pues se les entrega, en este caso se les entregaron CDs a toda la comunidad de mueganeros y mueganeras, este acervo documental. Después este paso pues llega a ser esta divulgación y difusión, tal es el caso de un congreso, y en el cual pues también llegó a poder esta investigación pudo ayudarnos también a divulgarlo dentro de un artículo en un suplemento cultural del Centro INA Tlaxcala. El muégano, ya entrando específicamente en el desarrollo de la investigación, pues es parte de su historia y popularidad, parte de la identificación social de las familias. Es muy común identificar a estas familias quienes se dedican a la producción y venta de muéganos. Aquí de hecho hay una foto. Se cree que su popularidad se dio durante inicios del siglo XX, en el cual pues había un paso del Huamantla, se caracterizaba por ser un paso de la Ciudad de México a Veracruz, y pues se vendían, ¿no? Dulces típicos o objetos típicos del municipio, dentro de los cuales pues está el muégano, de ahí que también se dio popularidad nacional. Está pues este turismo que llegó por parte de las alfombras y tapetes, en esta feria que se da durante el mes de agosto, en el cual pues también se venden muchos muéganos, y pues todos sabemos que pues las alfombras y tapetes también es una expresión cultural inmaterial ya patrimonializada como tal, de gran importancia en el municipio. También hay una historia la cual también se pudo lograr construir un archivo audiovisual en el cual pues el Juan el Nevero, ¿no? Es una nieve acompañada de su muégano. También es muy, muy típico y tradicional el que se consuma un muégano acompañado de una nieve de limón. Hay una función social como tal del muégano, que es un presente, un panecillo que acompaña momentos de vigilia durante la cuaresma. Se dividen en dos tipos. Tangiblemente el muégano está en muégano pequeño, que son esta imagen que vemos aquí, y el muégano grande, que es esta imagen que también tenemos aquí. Ingredientes generales, pues es un postre que tiene base como la harina, la panelilla, la oblea, agua de anís, aceite, manteca de cerdo y en su mayoría canela. Varía, ¿no? Las cantidades dependiendo de las preferencias personales o la receta familiar, y pues actualmente ya hay como han agregado como otro tipo de ingredientes. Varía mucho las herramientas y máquinas de esto. Hay como desde los amasijos. Amasijos es el lugar donde se construyen estos muéganos, bueno, se producen estos muéganos. Dentro del amasijo hay pues una diferencia en algunos que usan como hornos de fuego de leña, otros hornos con fuego de gas, y pues eso, en palabras de los mueganeros y las mueganeras, pues le da un diferente sabor, ¿no? Al muégano. El proceso gastronómico de herencia cultural
vemos que es un conocimiento del arte de la panificación, que se va heredando de generación en generación, procurando preservar un panecillo artesanal y tradicional con el que se identifica la comunidad guamantleca. Hay 3 tipos de muéganos. Esto fue como resultado de nuestra investigación. No hay como una identificación específica por parte de los mueganeros y las mueganeras, sino esto fue parte de nuestro análisis. Hay como 3 tipos de muéganos a nuestro entender por parte del equipo de la investigación, en el cual dividimos los artesanales, los industriales y los caseros. Los artesanales los categorizamos por su uso de hornos de leña, herramientas de las cuales pues hacen cortes y preparación del muégano, todavía de utensilios de madera. Los industriales son estos que están en las panificadoras, que cuales pues se producen en serie y en cantidades extensas, y pues dentro de hornos de gas y más sofisticados están los caseros, estos que suelen ser más, menos en el diario, ¿no? Y pues que también son parte esencial e identifican a la comunidad colectiva del muégano. Dentro de estas relaciones de organización social que pudimos observar está pues esta relación de unidad doméstica familiar, en la cual pues se pueden ver claros estos roles que tienen cada integrante de la familia. También están como estas dinámicas sociopolíticas, estas formas de organizarse dependiendo las temporalidades en las cuales pues se produce y se vende el muégano. Están las relaciones socioeconómicas que son esta elaboración y venta diaria de cada 2 o 3 días o semanalmente. Está la elaboración y venta por temporada o perdidos, la venta de cuaresma, la cual es muy popular, se da cada viernes durante esta época de cuaresma. Está la temporada de la Feria de Agosto, la que les platicaba, que se da durante este mes, las exposiciones gastronómicas y artesanales, que es otra ventana, y la asociación del muégano con la iglesia, que como ya lo habíamos comentado, se da por este sentido de ser un alimento de guarda durante el periodo de vigilia. En conclusiones, ya para ir terminando, pues el muégano y su proceso de elaboración es considerado pues, patrimonio cultural gastronómico vivo y latente. La eficacia mágica de este muégano está en la creencia de su poder cohesionador e identitario, que pues, nos dota de fuerza simbólica al colectivo, los convierte en seres sociales que participan y contribuyen a enriquecer la diversidad cultural de la comunidad y su interminable riqueza cultural de Huamantla. Dentro de estas conclusiones, pues podemos ver que el dinamismo del muégano reverbera el impacto social y trascendente de la vida cultural, mantiene una esencia patrimonial que le permite desarrollarse en el transcurso histórico de la cultura. Como ya lo habíamos mencionado, el muégano pues parte siendo en un inicio, es como un modo de intercambio social de los más comunes que tenían dentro de estas actividades de estas relaciones sociales que se dan dentro de los guamantlecos y guamantlecas, este presente, ¿no? Que simboliza un regalo de lo mío. Y pues hoy podemos observar que el muégano y su proceso de elaboración es un elemento clave dentro de esta vida social, cultural y económica de Huamantla. Dentro de esta investigación pues vimos que la trascendencia del muégano la podemos encontrar en otras expresiones culturales inmateriales que se dan en el municipio. Tal está como en un postre de pueblo que llevaba que llevaba como base el muégano. Había personas que conocí un chico que intentó hacer un pulque de muégano y que creo que todavía está produciéndolo en el municipio. Hay un equipo de béisbol que también se identificó y se hizo llamar los mueganeros, que existió durante los años 80, si no me equivoco, 80, 90 en el municipio. Hay dichos, ¿no? También populares que van de la mano con esta expresión cultural inmaterial, como el con bollito sin bollito. Hay un programa de radio de personas que son originarias de Huamantla, de los cuales pues se hacen llamar en su programa muéganos guamantlecos. Hay historias, hay parte de esta historia, de esta tradición oral, de esta historia oral como tal, la historia de Rutilio Caloca, muy popular dentro del municipio, poemas de don Fructuoso Sánchez Solís, del cual también habla sobre el muégano o hace referencia al muégano en su lírica, en su poema. Hay crónicas taurinas de Miguel N. Lira, que también habla sobre el muégano. La leyenda del muégano también por una escritora muy
popular ahí en el municipio. En su momento hubo una mascota ferial sobre el muégano, y pues ya la contada historia de Juan el Nevero. En reflexiones finales, después de esta declaratoria... Disculpa, Luis, le pido que fuera cerrando. Sí, ya acabé. Dentro de estas reflexiones, pues nos preguntamos, ¿no? Después de esta declaratoria que se acaba de dar en el 2020, la investigación fue del 2019 al 2020, y el cual, pues, previamente a la pandemia se declaró como Patrimonio Cultural y Gastronómico del Estado. Pues, ¿cuál será, no, el panorama para el muégano y después de esta vida pospandémica en el ámbito, en el sentido cultural y social, económico, político? ¿Cuál será esta forma, no, de organización colectiva que tendrán los artesanos y las artesanas, y pues quién llevará, ¿no, la batuta de estas relaciones? ¿Cómo se trabajará esta difusión, divulgación y proceso postpatrimonialización? Y pues más que nada, pues es agradecer aquí unas fotos de los mueganeros y mueganeras que pues me brindaron, y que pues esta investigación, como dato final, pues me gustaría pues agradecerle a ellos y a ellas que me abrieron las puertas de sus casas, de sus amasijos, y pues al final de cuentas esta expresión cultural y material pues, les pertenece a ellos, ¿no? Este patrimonio es de ellos y por ellas. Así que pues nosotros somos solo intermediarios, como gestores, antropólogos o antropólogas y gestoras, para pues poder divulgar y difundir pues lo que ellos nos gustan compartir. Y ya sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias al antropólogo Quiñones por la ponencia. Pues para seguirle, tenemos la ponencia de la maestra Yatzel Roldán López. La maestra es licenciada en Antropología Social por el Colegio de Antropología de la UAP. Es maestra en Sociología y doctorante en Estudios Socioterritoriales por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Su actual investigación da cuenta del patrimonio culinario de las calles de Puebla y su relación con la memoria, la identidad y el territorio, tema que vamos a escuchar con su ponencia llamada La comida del calle como patrimonio cultural poblano. Bienvenidos, maestra Roldán. A ver, nos acompaña la maestra Yatzel Roldán López. Estaba conectada por la mañana, pero no me encuentro. No, yo creo que se debe haber salido porque no la encuentro. Sí, Pues sí. para no ir perdiendo tiempo, pues propongo que seguimos con la otra ponencia y pues a ver si la maestra nos junta al rato, ¿no? De acuerdo. Sale. Bueno, les recuerdo que la ponencia que sigue contará con traducción. Tendrán la opción de checar la traducción en la barra inferior del Zoom, si no mal me acuerdo, ¿no? Bueno, para empezar, les presento a Alexander Julian Lapierre de Estados Unidos. Alexander estudió en la Universidad de Arizona y en la San Diego City College. Trabajaba por el National Park Service de Estados Unidos y ahora trabaja por una organización sin fines de lucro que se llama Border Community Alliance, en Tubac, Arizona, que se dedica a la misión de hacer vínculos entre ambos lados de la frontera y desarrollar las comunidades a través de educación, colaboración y intercambio cultural. Nos presentará una ponencia llamada Al-Andalus Abroad, The Arabic and African Influences in Mexican Gastronomy. Bienvenidos, Alexander. Buenos días. Muchas gracias por la bienvenida y thank you to the organizers for inviting me to this conference, and I also want to thank the fellow presenters also. Gracias a los organizadores por invitarme a esta conferencia y también quiero agradecerle a los otros conferencistas. Hasta ahorita he aprendido mucho de ustedes.
Entonces, para comenzar con mi presentación, déjenme empiezo compartiendo mi pantalla. Al principio de los 2000 se descubrió una vasija en la hacienda San Agustín del Tuxtón. Esta fue una fortaleza que se encontró en 1776 en la frontera de la Nueva España. Toda esta vasija con polimacreólica se descubrió que estaba construida en enfoque del tipo de Talavera de Puebla, desde centros de producción de Puebla. Probablemente viajó en mulas hasta llegar a esta fortificación que estaba en los puntos más extremos de la zona de la Nueva España. Esta vasija fue presentada en el Museo Fort y un saudí árabe en su paseo lo descubrió e insistió que una de sus imágenes representaba el símbolo de Alá. Esto se volvió una intriga y la fotografía se mandó a varios países de habla árabe. Visitantes turcos también fueron consultados. Y pues fue cierto, resulta que esta escritura fue un tipo de árabe ya extinto. Aunque el México colonial no puede ser que no esté 100% seguro de que utilizaba este tipo de símbolos arábicos, si bien se pueden notar claramente las influencias y también en la área gastronómica. Hoy en día, la cocina mexicana se considera como un patrimonio intangible de la humanidad. En esto se encuentra el mestizaje de las culturas mesoamericanas y la península índica. Esto también sirve, la cocina también funciona como una máquina del tiempo, en la cual podemos vincularnos con el pasado. La cocina no es solo una expresión de la región y sus climas, sino también la expresión de la historia y la cultura. Esto se refleja también en las presentaciones a futuro, se transmiten de generación en generación, expresiones que se pueden observar en los diferentes platillos y se prestan al análisis. El esfuerzo de este análisis involucra encontrar las diferentes técnicas del mundo árabe en la cocina mexicana. Esto es el impacto en la herencia arábica en la cocina mexicana. Esto es una zona y esta herencia se ha transmitido a través de siglos. Como resulta de la colonización hispánica, se puede notar este inicio, pero la influencia árabe data desde antes, desde la ocupación arábica en la península hispana. En toda la época en la que hubo un control musulmán, tanto en la península como en la parte norte de África. Desde el 711 hasta la caída de Elizabeth, la llegada de los musulmanes logró la incorporación de nuevas plantas y nuevas técnicas de cocina a la zona hispánica, ibérica. Estos conocimientos y técnicas se volvieron también un modelo, no solo se aprendió de la invasión musulmana para la colonización española. Y eso también sirvió para la síntesis y el mestizaje de la cultura, lo cual se replicó en Latinoamérica entre los colonizadores. De esta forma, la influencia española también trajo una influencia arábica y africana. Una de las influencias, por ejemplo, es la técnica de preservación a base de vinagre. Este tipo de preservación, la forma más común en la que encontramos es el típico platillo mexicoamericano, los nachos.
in the Mexican culinary repertoire because they are reflective of the three cultures that resulted in their existence. Jalapeno chilies are a Mesoamerican product, but the process turning them into a vinegar-based pickle is a preservation technique from the Moors. This useful process incorporated into the cooking skills of Iberia during the Islamic period was brought to Mexico by Spaniards beginning in the 16th century. The word escabeche etymologically La betrays palabra escabeche, data de los 60 y tiene que ver con una corrupción de la palabra árabe sikbash, que tiene que ver un cocido en vinagre. Ahora que vivimos en un mundo con refrigeración, la sociedad moderna ya no se preocupa tanto por técnicas de preservación como el escabeche. Esto lo vuelve infrecuente, ya que justo hoy en día la cosecha puede durar mucho más. El escabeche se puede volver también una fuerza principal para la cocina, como en la península de Yucatán, una zona que está más cercana a la capital de Habana que a la capital mexicana. Las restricciones culinarias de los musulmanes hispánicos también tuvieron un reflejo en la gastronomía mexicana. Por ejemplo, la manteca como un ingrediente clave en la cocina mexicana. Esto probablemente previene en el momento en el que la comida se volvió una arma política después de la conquista musulmana. Esto de la misma forma fue el uso frecuente de puerco y vino en toda la zona ibérica. Por ejemplo, específicamente en la zona de Granada. Esto fue una forma de colonización brutal. A pesar de que el cultivo del olivo viene de orígenes romanos, el cambio de manteca a aceite, el cambio de aceite de oliva a manteca se entendió como un acto político. Esto huyendo del miedo de ser considerados cristianos nuevos por parte de la población. El puerco tiene un símbolo muy preciso con respecto a la cocina española, y Lope de Vega, uno de los escritores más famosos de la época de oro española, menciona constantemente la cocina, por ejemplo, el jamón serrano, y lo marca como un método racional de distinguir la política y la religión de una persona. Entonces, incluso el acto de utilizar puerco en la cocina se considera como una defensa dentro de la época de la Inquisición española. El menudo comenzó en México en las ciudades como Guadalajara, en la Ciudad de México, y hay varias distinciones y variaciones alrededor de toda la República. El menudo la palabra viene de una perversión de la palabra arábica que originalmente se llamaba río con piedras. El menudo original incluía bolitas de azafrán, era un caldo amarillo. El precio del azafrán en México era tan alto que hizo que el platillo original de menudo, que incluía azafrán, cambiara y se buscaran nuevos sustitutos. De regreso a España, el nombre menudo solo se conoce en la ciudad de Cádiz, y esto describe una sopa de tripas. En el resto de España se utiliza el nombre callos, y callos viene por parte de la palabra caila, lo cual fue una tropicalización de una palabra arábica de la palabra original calía. Similar a cuando se dio la conquista de México, la cocina con tripas solo se encontraba en una zona específica que se consideraba los vecindarios de cristianos viejos.
Las adiciones en la gastronomía mexicana al menudo fue el chile, los garbanzos y granos de maíz. Este intercambio de ingredientes es interesante, ya que el consumir tripa en la zona ibérica, la preferencia de garbanzo se utilizaba y también se entendía el uso de, y hoy en día, gracias a la influencia mexicana, se utiliza el pimiento rojo para darle cierto picor. El norte de México tiene distintas cualidades y orígenes moriscos en su cocina. Por ejemplo, el pozole utilizando calabaza. El pozole de tigro no utiliza solo garbanzo, también utiliza carne. Y es un platillo que permite honrar al San Patrono de San Isidro, que sucede el 16 de mayo en el calendario católico. El platillo similar en la península ibérica encontramos un prototipo al pozole. Este es un caldo con vegetales y también con carnes. Este se sazona con fenil en vez de cilantro y se cocina en la zona de Albanilla, una zona cercana de Andalucía. Este tipo de caldos son remanentes del Magreb en el norte de África. La olla de trigo, similarmente, también está vinculada a un santo, San Antonio, y en su día, en el día del Santo Patrono, tradicionalmente se cocina el platillo. Esta coincidencia puede ser inocente y tenga que ver más con la conversión del calendario religioso, o puede tener que ver más con un miedo inquisitorial, tomando en cuenta los orígenes de cada platillo de acuerdo a su religión. El nacimiento del santo patrón preda la conquista por parte de los musulmanes. Hay muchos ingredientes que son representados en la asociación morisca en la cocina. Podemos encontrar alimentos como aceite de oliva, pasas, higos, tripa, cabra, cuscús y leche. Todo este tipo de ingredientes, curiosamente, después se volvieron ingredientes principales en la cocina mexicana. Es interesante cómo poder encontrar el tipo de ingredientes y su origen siguiendo su origen etimológico. Por ejemplo, naranja, aceituna, entre otros. Las pasas son un ingrediente crítico en las empanadas del Estado de Nuevo México, que tienen una reminiscencia a Marruecos. Este tipo de empanadas normalmente se venden puerta a puerta junto con los tamales en las comunidades del norte de México. Normalmente tienden a ser fritas, no horneadas, otra técnica culinaria tomada del mundo árabe. La combinación típica de un restaurante mexicano se agrega el arroz español, que también tiene orígenes arábicos, y de hecho considerado el país nacional, el platillo nacional por autonomía de España, la paella, es el representativo de la mezcla de la invasión musulmana con los españoles. La trayectoria del raíz entonces puede estar vinculada a la zona de las Islas Canarias en el siglo XV. Este se encontró en los diferentes puertos y podemos trazar su llegada hasta Mesoamérica. De aquí podemos ver cómo un saco de arroz llegó desde
el inicio con Cortés. En el siglo XV, el grano ya estaba cultivándose en México y se estaba exportando en diferentes plantaciones mexicanas a las nuevas tierras de Mesoamérica. Como se conoce hoy en día los restaurantes mexicanos en Estados Unidos, el arroz español, de hecho, es un error, bueno, con su nombre español, porque más bien tiene que ver con el estilo de cocinado tipo pilaf. Esto fue sazonado con un líquido, con un tipo de aceite mientras se cose el arroz. Por lo tanto, la combinación de arroz junto con los frijoles no es originalmente lo que se puede considerar arroz español, sino más bien un símil a lo que se considera sopa seca en México. Esto es el tipo de comida que en México se considera como la tradicional comida corrida. La cual está vinculada a una figura prominente en la historia al-andaluz. Las comidas de Sirac, esta figura prominente, se encuentra en diferentes tipos platillos. Y no solo en eso, sino también el tipo de vasijas y la forma en la que se sirve los alimentos. El arroz, como una bebida tradicional de verano, la horchata también tiene raíces africanas. Asimismo que la paella, la horchata viene de la costa de Valencia. Y inicialmente se prepara con chufa, un tubérculo parecido a la papa. Fue traído por los moros desde la región árabe de Sudán, y ahí se le conocía como chufi. La versión ibérica de lo que se considera como horchata sigue preparándose con chufa. Sin embargo, en la Hispanoamérica, la chufa nunca se pudo cultivar, y entonces se introdujo la horchata con raíz, con arroz y canela, lo que generó las famosas aguas frescas en la cocina mexicana. Esto nuevamente se ve en la zona de Tabasco, Campeche, donde los conquistadores llegaron en el siglo XIV, y también en la zona del Pacífico, y en cualquier zona donde haya producción de arroz del país. Si bien su origen es morisco, se considera que todas las aguas frescas mexicanas son descendientes de las aguas arábicas, o en el África del Occidente, donde el agua de tamarindo se conoce como tactar. Right, we're about getting to the time limit, Alex, so if you wouldn't mind start to wrap things up here. Los postres que se consideran típicos mexicanos, como el arroz con leche, también tiene raíces en la España morisca. Esto involucra dulces con nuevos ingredientes traídos de las zonas africanas y musulmanas. El resultado de estos nuevos postres también tuvo que ver con los sirvientes moriscos, y trayendo muchos ingredientes inexistentes en la zona de Mesoamérica. Por ejemplo, las sopapillas. Las sopapillas es un punto clave en la cocina del sureste de Norteamérica. Esto es un tipo de pan bañado en miel. Las técnicas de cocción y el tipo de ingredientes son claramente una muestra de ingredientes llegados desde España. Las sopapillas son descendientes de las sopaipas, que son fritas en aceite de olivo en la zona de Córdoba, el sur de España. Debido a que al inicio de la colonización de México, la fritura normalmente estaba asociada con los moriscos, y la cultura hispano-mexicana continuamente importaba la harina de trigo. Y finalmente el epicentro de todos estos ingredientes son la zona de Córdoba. Y por lo tanto, las sopapillas, su bisabuelo son las sopaipas de esta zona. Muchas gracias. Bueno, muy
Muchas gracias, Alexander, por esa ponencia. Bueno, ahorita nos toca como 10 minutos para la retroalimentación, las preguntas a los ponentes. A los que nos acompañan, les pido que hagan sus preguntas en el chat de manera textual, o sea, para que no estemos hablando todos a la vez. Yo por mi parte haré unos comentarios y pues mientras les invito a los que nos acompañan a hacer sus preguntas de nuevo en el chat. Bueno, antes que nada, cabe felicitar a los ponentes por sus trabajos. Bueno, les quiero felicitar sobre todo para la seriedad con y la disciplina de sus investigaciones. Yo estuve pensando si fuera yo, tendría preguntas de investigación como, a ver, ¿qué tanto agua de horchata hay que meterle al atole morado para hacerle campechana ahí en la zona de Papantla, ¿no? ¿Cómo se compara el zacahuil de Papantla con el zacahuil de Tuxpan, no? Pero no soy muy serio yo. Gracias a los ponentes tenemos unas ideas así más precisas sobre lo que es la importancia de la cultura alimentaria de manera general y su relación con el patrimonio cultural intangible. Creo que empezamos con la ponencia de la doctora Campos. Creo que enfatizó que ahorita nos encontramos en un momento histórico bastante interesante, ¿no? Desafortunadamente, bueno, nos hemos tocado a muchos las experiencias del COVID, pero también quizás haya la posibilidad de aprovechar de ese momento tan pesado para estar recuperando las comidas tradicionales como patrimonio, pero también como medida de salud. En México, la verdad también en Estados Unidos, las cuestiones alimentarias y de salud son importantes, pero son difíciles. Con ese momento del COVID y el estar recuperando del pandemia mundial, quizás haya chance de manera optimista de poder estar recuperando las comidas tradicionales que la verdad nos apoyaron durante tanto tiempo en términos históricos. Porque como vimos en las ponencias luego de Luis, de Alexander, no se ha perdido, ¿no? Ese, como dijo Luis, es un patrimonio vivo y latente. Y creo que en el caso de Alexander también histórico y diverso. La oportunidad, la comida, los patrimonios, ahí están, ¿no? Existen en las comunidades, existen en las ciudades. Es cuestión quizás de intentar valorizar, a divulgar de alguna forma como lo han hecho los ponentes aquí a través de sus investigaciones y sus trabajos de divulgación. Quizás, bueno, quiero pensar de manera optimista de nuevo, que así tendremos la chance de aprovechar de alguna forma de una situación epidemiológica tan pesada, ¿no? Igual podemos sacar un poco de provecho para estar recuperándonos de alguna forma con las comidas originarias, comidas saludables y también comidas bien ricas, la verdad. Me hubiera comido algo antes de esa mesa porque con esas fotos ya me dio pero demasiado hambre. Pero aquí estoy en Estados Unidos, o sea, bueno, ya es problema mía. Voy viendo el chat y también quiero abrir la oportunidad hacer preguntas entre los ponentes mismos. Entonces, doctor Campos, Alex, antropólogo Quiñones, si tienen preguntas a sí mismo o entre sí más bien, también. Ya veo en el chat que ya tenemos la primera pregunta a la doctora Campos, gracias a Clara para la pregunta. ¿Cómo podríamos concientizar a la población acerca de la importancia de la cocina tradicional y la cultura alimentaria mesoamericana? Gracias, Samuel. Gracias, Clara. Es complejo, pero es necesario. Yo creo que en primer lugar tenemos que
a las nuevas generaciones y a las viejas también, reconocer la importancia de nuestros viejos, de las mujeres, de los hombres del campo, porque el campo se ha envejecido al igual de quien se encarga de alimentarnos. Ya no transmitimos los saberes y entonces nos toca como generación, pues no tan nueva la mía, por ejemplo, pero la de ustedes o la de otras personas, buscar acercarse y preguntarle cómo le hacíamos antes, porque antes no estábamos tan enfermos. Creo que el papel va dirigido a buscar las respuestas a las preguntas que no hemos podido responder. ¿Cómo es esta la cuestión? Entonces, más, y creo que es muy importante que no solo es la cultura alimentaria mesoamericana, también tenemos las del norte del país, las del occidente. Entonces tenemos que buscar la forma de que en lugar que ellos traten de concientizarnos, valorizar y responder nuestras preguntas como generación a través de lo que ellos todavía pueden contarnos. Yo creo que lo más importante es eso. Y otra cosa, no dejar el trabajo solo al gobierno. Tenemos la cuestión del etiquetado, que ha avanzado, que es importante, pero si como sociedad civil no estamos concientizadas de que debemos modificar nuestras prácticas alimentarias, nunca vamos a lograr concientizar. Entonces yo creo que me parece que es mucha información, mucho diálogo y participación ciudadana, lograr, y dentro, y como lo público se vuelve privado, cuando nuestra alimentación sale a ser un problema público, se vuelve a ser un problema público, déjalo privado, y debemos de tomar esto que se ha vuelto público, lo que es nuestro, para modificarlo, y creo que es un buen momento, ¿no? Lo hablaba Alexander en algún momento con lo de la manteca de cerdo y algunas cosas, si no las heredaron, no es tan mal, pero debemos de aprender a modificar y a valorizar lo que necesitamos. Entonces, lo más importante aquí es la información y la acción ciudadana, ¿no? Que es lo que parece, desde mi perspectiva y mi experiencia, nos hace falta. Gracias, Clara. Bueno, gracias a Clara, la doctora Campos. También, bueno, muy de acuerdo yo, la valorización de esa comida y también la apreciación a la gente, bueno, la gente ya grande, gente del campo, pues todo, bueno, va en sí, ¿no? A ver, tenemos otra pregunta de Héctor, que nos comenta que actualmente los productos alimenticios industrializados ha afectado la cocina tradicional. Desafortunadamente así es. ¿Qué se está haciendo respecto a este tema? Al mismo que se ha hecho en contra de los maíces transgénicos actuales. También pregunta muy relevante. A ver, bueno, de cualquier de los ponentes que tienen una opinión acerca de esa pregunta, pues están bienvenidos a contestar. Bueno, como me indiquen. A ver, Alex. No, adelante. Para mí es una cuestión de tiempo, como en nuestras vidas con tan ocupados que estamos en el siglo XXI, como la oportunidad de cocinar como la comida mexicana, que es una comida diversa, con muchos como etapas de cocer, muchos niveles de hacer un platillo, por ejemplo, chiles rellenos. Es difícil hacer esta comida que es algo muy sostenible, muy natural en nuestras épocas, nuestras vidas tan ocupados, y creo que es a raíz de eso que todas las comidas industrializadas han logrado tanto contra la dieta tradicional. Gracias. Doctora Campos también. Claro, la entrada de los transgénicos a la alimentación, en México están prohibidos, ¿no? A partir de este gobierno hay no solo los transgénicos, disculpe, sino los agroquímicos que dañan a la salud, pero sí han permeado en la diversidad cultural, ya no digo diversidad alimentaria, ya no encontramos la misma cantidad de maíces, es muy difícil encontrar gran diversidad de aguacates, de chiles, como los que teníamos nosotros antes y nuestros antepasados, ¿no?
Entonces, en políticas gubernamentales está totalmente prohibido, lo que me parece muy importante, pero también nuestra elección como consumidores, repito lo mismo, ¿no? La elección de consumidores es muy importante porque no leemos las etiquetas. Si no leemos de dónde viene el arroz, o el arroz, el frijol, el maíz, vamos a seguir consumiendo y la cocina tradicional no solo implica la preparación de un platillo, sino de dónde nacen los productos, cómo se transforman, se originan, se siembran, vamos a poder cambiar. La lucha, por ejemplo, en el caso mexicano de la lucha contra los transgénicos, se dio en comunidades mayas que descubrieron que sus abejas polinizaban maíces transgénicos y afectaban la biodiversidad de la región. Entonces es muy importante que cuando compremos, elijamos para poder apoyar la lucha contra la homogenización de nuestra alimentación. Sería eso, Samuel. Gracias, Héctor Leonel. Yo quisiera ahondar un poquito más igual en el tema. Bueno, desde la postura de los muéganos, también ocurrió un fenómeno similar con esta problematización de la industrialización del alimento como tal. En palabras del mueganero y mueganeras, de las cuales pues se dedicaban a esta industrialización del muégano, pues como tal, me decía, ¿no? Que mantenía una esencia, una tradición familiar como tal, una herencia cultural, una herencia familiar, un sentido de identidad y de cohesión, ¿no? Yo comentarles que si estandarizar como tal el proceso, ¿no? Porque el proceso artesanal como tal no mantiene una estandarización, ¿no? Si no mantiene más como aplicaciones prácticas y que se están heredando. Y en este caso, pues este proceso pues buscaba, ¿no? Como la estandarización, las máquinas, los hornos de gas. Y en este análisis, pues las expresiones culturales como tal, el patrimonio cultural y material, pues no es estático, ¿no? Es dinámico y tenemos que entender como tal que hay un dinamismo cultural y gastronómico. Entonces, pues va ante estas nuevas dinámicas socioculturales en las cuales pues vivimos, ¿no? Esta era de hiperdigitalización, ¿no? Pues tiende a tener como cambios constantes cada expresión cultural y material y no puede mantenerse estática. Pero sí, acompaño lo que comentaban mis dos compañeros, mi compañera y mi compañero, en que sí se necesitan como estas iniciativas de políticas culturales como tales que ayuden a que mantenga cierta esencia gastronómica y cultural y en el sentido también de salubridad para la gente que lo consume. Y tal es estas iniciativas de patrimonialización que pues ayudan a que no se eleve más esta industrialización, ¿no? Porque podría ser que empresas grandes como Sambors o restaurantes, cadenas de restaurantes puedan apropiarse de estas expresiones culturales y materiales y las vendan, ¿no? Y las produzcan en sus mismos espacios. Pero estas iniciativas es como de, sí, si tú quieres, puedes, pero haz de cuenta que esto ya pertenece y es de la comunidad, ¿no? Y como tal, pues tendría que integrarse a quienes son poseedoras de esa expresión cultural y material, porque pues es perteneciente a ellas y a ellos. Y sería todo nada más. Bueno, gracias. Y bueno, ya tenemos me informan que tenemos un poco más de tiempo ahorita, entonces le voy a ceder la palabra ahorita a Héctor, que tiene pregunta. Pero también agregaría yo en mi papel como moderador que también siempre tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? A veces lo difícil de problemas así es que no nos corresponde a veces como individuos poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Papantla, donde hago mi trabajo de campo, si uno quiere tener su milpa así orgánico, sin químicos, pues va a ser difícil porque el vecino ocupa los químicos, ¿no? Y los químicos, pues no, a los químicos no les importan los linderos entre parcelas, ¿no? Entre milpas, ¿no? Entonces, para poder estar recuperando este tipo de comida, tanto como prácticas culturales, pues tiene que ser un trabajo así en conjunto. Héctor, ahí tienes una pregunta.
Sí, muy buenas tardes. Gracias a todos por responder la pregunta, ¿verdad? También mi otra pregunta en el chat era acerca si existen algunos métodos alternativos de producción orgánica para la producción agrícola. Aquí en bueno, en el municipio de Papán se llevó a cabo un congreso en lo que se refiere al Día del Maíz y ahí nos explicaban la diversidad cultural que existe, ¿no? Así como también enseñaban a los señores de las comunidades originarias sobre estos métodos alternativos. Yo quisiera saber si alguno ha implementado en sus prácticas de campo o en su recorrido por los diversos estados, municipios y comunidades esta metodología para que llegue a más gente. Porque aquí el objetivo es de que la gente también sepa y se instruya. A nosotros nos toca como antropólogos, sociólogos y, y toda la amplia gama de lo que se refiere a la actividad social, nos corresponde también informar a las comunidades acerca de los nuevos avances y tecnologías que ha habido, ¿no? Yo quisiera preguntarles a ustedes si han informado a la ciudadanía de estos proyectos que se están generalizando, ¿no? Muchas gracias. No sé si me toca a mí responder, pero lo voy a responder. Yo creo que, no creo, es una certeza, que las prácticas agroecológicas son la única respuesta que hay ahorita desde desde los pequeños municipios y comunidades, y también de los grandes ya, para cambiar la producción alimentaria. Es importante que se reconozca la agroecología, no nada más como una ciencia agrícola para la producción y el beneficio de la salud, sino también es una práctica, una relación social y una vinculación directa con la naturaleza. Si reconocemos que necesitamos una agricultura más comprometida socialmente, porque ¿de qué sirve que tengamos una producción orgánica si seguimos aceptando la explotación laboral? ¿De qué sirve que tengamos una producción, por decirlo así, aliada con la naturaleza, pero si el productor no tiene acceso al agua? Entonces, la única, pienso yo, en estos momentos, es la respuesta más certera es la agroecología, ¿no? Como práctica, como ciencia y como estandarte de la lucha de los derechos sociales de quien produce y quien consume los alimentos. Y creo que ese es un deber de todos, informarnos y buscar, ¿no? Esta vinculación. A ver, Alex, Luis. Se me hace que quizás tenemos tiempo para una pregunta más para irnos cerrando. Les doy un ratito en el chat para ver si hay otra pregunta. Pues por lo mientras, aprovecho para felicitar a nuestros ponentes y agradecer a los que nos ha acompañado el día de hoy. Creo que fue una mesa bastante interesante. Que nos ha dado mucho para pensar. A ver. Yo tengo una pregunta para Alexander, ¿se puede o es trampa? No, adelante, doctora. No, muchas gracias a ti, Héctor Leonel. Es que yo quisiera saber dónde podemos conseguir su información sobre investigación, porque me parece muy importante siempre, en el caso mexicano hablamos de nuestra herencia árabe, pero no profundizamos, ¿no? Decimos siempre que almohada es una herencia de esas palabras, pero ¿qué más? ¿No? Entonces me parece muy interesante si hay algún documento para tener más acercamiento a sus investigaciones y poderlas conocer, porque me parece muy importante que, digo, yo sé que tal vez esté en inglés, pero que podemos hacerla, ¿no? Sí, sí, de hecho salió esta información en una revista del Estado de Nuevo México, es se llama El Palacio, y si gustan puedo compartir el enlace aquí en el chat, y es donde publicaron
esta información de mi plática. Voy a ponerlo aquí en la... Pero de este tema no han escrito mucho y creo que es importante también hablar de la tercera raíz de la cultura mexicana que viene del norte de África y las tierras árabes. Y pues hasta el siglo XX, cuando llegaron muchos libaneses y mucha gente del Medio Oriente. Pues es un tema muy fascinante, ¿no? Mucho del mestizaje, el primer mestizaje como empezó en España antes de la llegada a México, y mucho de las comidas. Es un ejemplo de cómo los españoles eran muy abiertos de probar y incorporar otros ingredientes en su dieta, igual como los indígenas de Mesoamérica, y pues no tanto los del sur de España, la gente islámica, porque los cristianos utilizaron manteca de cerdo, mucho jamón. Era como una lucha alimentaria también, ¿no? Entonces, pero qué bueno que le gustaron la plática, y igual yo a usted también y de Luis. Muy bien, muchas gracias. Entonces, desafortunadamente me voy a quedar mal aquí con Orlando, que tiene pregunta, porque pues ya tenemos que estar cerrando la mesa para que haya chance a ir a las demás mesas y pues organizarnos así. Entonces, pues por parte mío como coordinador, moderador más bien, nada más me queda agradecer de nuevo a nuestros ponentes, felicitarles y gracias a los que nos acompañan el día de hoy. Enhorabuena. Muchas gracias a todos. Les recordamos que la sala 3, por una cuestión de traducción, se llevó a cabo en esta sala. La siguiente sala se lleva en sala 3 como está programado. Todas las demás salas ya están abiertas. En el sala 4 continúa el taller. Sala 1 es simposio. Sala 2 tenemos mesas. Sala 3 y sala 5 documentales. Por si gustan ir entrando, están abiertas ya.